En la novela La rebelión de los ángeles podemos observar la epistemología en el caso del ángel Arcadio, cuando se presenta la curiosidad que lo lleva a examinar la biblioteca de Sparvieu, los fundamentos de la fe, compulsados en los monumentos del judaísmo, y leyó todos los textos hebreos y profundizó en las antigüedades orientales, en Grecia y Roma, y devoró cuanto han escrito los teólogos, filósofos, físicos, arqueólogos y los naturalistas, lo que lo llevó a poder distinguir entre percepción y realidad, y esto tuvo como consecuencia la pérdida de su fe ante Dios. En otro caso se muestra en Nectario, en el cual ha obtenido un conocimiento mediante la experiencia, es decir, un conocimiento empirista, el cual obtuvo mediante la primera rebelión entre Dios y Lucifer, al ser este partidario de Lucifer. Es así como Nectario empieza a relatar todo lo sucedido en la rebelión al ángel Arcadio, y este lo convence para ser parte de su ejército, sabiendo que Nectario será una pieza fundamental para la estratificación de la rebelión, ya que cuenta para poder lograr una ventaja favorable ante un ejército celestial. También podemos observar la axiología en sus diferentes tipos de subjetivismo, empezando con el subjetivismo individual, y este se presenta cuando el señor Sariet muestra un gran y apasionado interés por todos los libros situados en la biblioteca de Sparvieu. Tanto era el aprecio de aquellos ejemplares que cuando se llevan alguno, por insignificante que fuese, le dolía como si le arrancasen el alma. Y para evitarlo, el señor Sariet inventaba 1000 mentiras ingeniosas o absurdas. No le dolía calumniarse al suponer extraviado o perdido un volumen, que en un momento antes acariciaba con los ojos y oprimía contra su corazón, y cuando ya no le quedaba otro remedio, antes de soltar definitivamente un libro, se lo quitaba entonces 20 veces de la mano a la persona que se lo había pedido con perfecto derecho. Otro caso del subjetivismo individual se presenta cuando el viejo Guernardon muestra interés por el arte y expresa que el arte es la representación de la naturaleza, y la naturaleza por excelencia es el cuerpo humano, y es así como expresa en sus pinturas cuerpos desnudos. En otra parte podemos distinguir el subjetivismo específico, y este se presenta cuando el señor Alejandro de Sparvieu deja como herencia a su hijo Fulgencio la biblioteca de Sparvieu, que contaba hasta ese momento con 360.000 volúmenes entre impresos y manuscritos, con la única condición que enriqueciera la biblioteca con todo cuanto publicaran de alguna importancia en ciencias naturales, morales, ciencias sociales, políticas y religiosas, ya que esta biblioteca era una de las más relevantes en toda Europa. Podemos observar también el subjetivismo psicológico, y este se muestra cuando Gilberta observa una figura en la estancia entre la chimenea y el armario, e imagina que su amante había escondido a alguna querida en la estancia, y esta idea fue bastante para desatar su ira y su despecho al suponerse traicionada. Y por otro lado, Mauricio supuso que era un hombre, un ladrón o un asesino, y finalmente esta figura se presenta como el ángel custodio de Mauricio. Uno de los problemas filosóficos que encontramos en la obra fue cuando Arcadio, después de haber leído la mayoría de los libros de la biblioteca de Sparvieu, en énfasis los libros teológicos y religiosos, se empezó a dudar acerca de la existencia de Dios, acerca si existe o no existe, porque él, después de haber leído, decía que no existía porque había otros medios
de haber creado todo lo que Dios ha creado. Pero también dudaba de eso porque él es la misma esencia de Dios, por tanto él también creía de que sí existía. Otro problema filosófico que pudimos encontrar fue cuando Arcadio empezó a juntarse con ángeles caídos y desterrados para así empezar la revolución para poder derrocar a Dios. Y la revolución tenía como fin crear una democracia en la política celestial. En la parte de filosofía de la novela La rebelión de los ángeles, se puede ver que la filosofía es el amor por la sabiduría. En esa parte Arcadio, que es un ángel caído del cielo, se inserta en la biblioteca de Sparviu, donde hay muchos libros, donde puede leer mucho acerca de filosofía, teología, religión, antropología, física, metafísica, arqueología. Ahí obtiene muchos conocimientos y fundamentos de la fe. Este ángel, a través de sus conocimientos, piensa que Dios no puede ser el único que pudo crear el mundo, e interpreta que es absurdo que Yaldabaoth no tenga límite entre espacio y tiempo. La naturaleza de Arcadio es libre pensador revolucionario. Arcadio, a través de los conocimientos, decide hacer una rebelión de los ángeles y la quiere poner en práctica, como se puede ver en el capítulo 10, donde se le presenta a Mauricio como una persona real, en forma real. Entonces ahí empieza a comunicarle a Mauricio que él, a través de los conocimientos, ha deducido que Dios no puede ser el único creador del mundo. En la novela de La rebelión de los ángeles vamos a hacer mención sobre los conceptos filosóficos que se muestran en ella. Recapitulando, podemos mencionar que el señor Sarteri tenía curiosidades intelectuales y costumbres para entrever el alma, que el alma es uno de los conceptos filosóficos que se ven mucho en la obra. También cuando el padre Partorbelli dice que con leer todos los libros sus ojos se estaban fargullando y su inteligencia y su carencia de conocimiento está siendo suplida con todas las lecturas que él hace de los libros. Así él va a saber más y entre más sabe se aleja de Dios, porque según dicen, cuando hay más sabiduría, hay más conocimiento y entonces se suple todo el saber y así al saber más, entre saber más, entonces la fe se va perdiendo poco a poco. Mauricio no buscaba las causas de las cosas, solo amaba por amar. Y él mencionaba que así decía San Agustín. También la ansia de la liberación inspirada por la ciencia. La ciencia es uno de los conceptos que también se ven en filosofía. Y es que también Mauricio mencionaba que cree en Dios de los judíos y de los cristianos, pero no niega que haya creado el mundo. No puedo admitir que sea eterno ni infinito. También podemos mencionar la Revolución Francesa, que se hace mención de ella dentro del libro. Solo también otro es que se habla de la naturaleza. Solo se consigue el imperio del universo y solo se llega a ser Dios por sabiduría. Mauricio menciona que al dominar la naturaleza se logrará llegar a Dios. Entonces hace la percepción de que si se domina la naturaleza todos seremos dioses. En la novela de La rebelión de los ángeles hubieron percepciones y realidades que les voy a mencionar, por ejemplo, en algunos capítulos. Como el tema predilecto del viejo Guinardón era la capilla de los ángeles del San Sulpicio, cuya pintura se descascarillaba continuamente y que decían solo Dios y nadie asumía la carga de las reparaciones más apremiantes. Miguel es mi patrono, decía, y profesó una especial devoción a los santos ángeles. Otro ejemplo sería cuando el señor Sariel, víctima de confusión espantosa, imaginó si sería posible que algún mono de la vecindad
bajara por la chimenea y se divirtiese en la imitación de un sabio estudioso. Los monos pensaban remedan muy habitualmente las actitudes de los hombres. Otro también es: Dios quiere ser tímido, pero también quiere ser amado. Nosotros como personas o como seres, a la hora de decir que amamos a Dios, en vez de eso le tememos y le sentimos miedo. Otro también: desaparece un documento inestimable para la historia del pensamiento humano. Lo que han sustraído no debe ignorar que es imposible venderlo en Francia. En otra situación tenemos en la percepción, como por ejemplo, Minogue era un ser prodigioso dotado de facultades que la naturaleza suele negar a los hombres. No comía, no dormía, a toda hora baja el sol, la lluvia y el viento. Ya por último está Satán. Tiene un sueño que derrota a Dios y que Dios lo encadena y lo manda al infierno. Pero en realidad esto lo tenemos que sacarlo del corazón, ya que ahí es donde se tiene más la derrota hacia Dios. También una frase que dice: la guerra engendra guerras y el triunfo conduce a la derrota de Dios. Vencido se convertirá en Satán y Satán se convertirá en Dios. Como grupo llegamos a la conclusión que el autor Anatole France, en su novela, pudimos observar de que a pesar de utilizar muchos términos religiosos y nombres religiosos, no tiene nada que ver con la religión, pues en ningún momento de la obra menciona la religión, exceptuando cuando empiezan a mencionar autores de las obras o libros que se muestran en la biblioteca de Sparvieu. Además, en la novela concluimos que el derrocamiento concreto de Dios es algo que carece de significado, al no ser que primero se le derrote en los extensos campos del corazón. Como grupo, nuestros aportes sobre la novela es la obtención de conocimiento mediante hechos teóricos y empíricos, nos lleva a la percepción de la realidad y a salir de la ignorancia. Y también la filosofía nos permite reflexionar interiormente y a partir de este se puede realizar cualquier revolución o cambio en nuestra vida. Y también podemos observar que siempre va a haber una disputa entre el bien y el mal.